Hi everyone, welcome to our very first Artist Spotlight series from our Fireside Chats. Today we are very blessed and honored to be joined by Alejandra. Alejandra is one of our top art artists. She graduated as a graphic designer from the University of Buenos Aires. She is currently working on her final dissertation as part of the Media and Technologies for Pictorial Production Specialization Program from the National University of the Arts. In 2022, she attended an art clinic with the contemporary artist Manuel Amistoy and joined the Morphology 1 department chaired by Professor Longinotti at IFADU UBA as a teaching assistant. She has also taken several other courses and workshops: drawing, painting, illustration, drawing for paper fretwork, embroidery, pinhole photography, bookbinding, among others. You can find her artwork on Tap Art. We will be leaving the link below. And today we're going to speak about you, Alejandra, as an artist, your inspiration. Our audience is very eager to get to know you and to get to understand more where the Alejandra touch comes from. But before we start, I'd like to ask you a couple of icebreakers just so that we can break the ice. One of the questions that I really like asking the artists is, if you could collaborate with any artist, living or deceased, who would it be and why would you choose to collaborate with them? La realidad es que me cuesta a veces pensar un poco en eso, porque siento que tal vez elegiría un montón de artistas por distintas cuestiones, ya sea por su técnica o por lo que han dicho, o por cómo hablaban o cómo fueron en su época, pero después cuando empiezo a profundizar pienso que tal vez me gustaría vincularme con artistas mujeres que trabajaron como muy fuertemente en la época en la que las mujeres simplemente eran musas, inspiradoras y no se las consideraba como artistas, ¿no? Yo tengo una mirada, me considero feminista y tengo una mirada bastante feminista también del arte. Y bueno, creo que mujeres como irreverentes, que pintaban, que muchas veces pintaban con seudónimos de hombres, porque querían estar ahí y porque sabían que bueno, que en épocas pasadas, digo, no tenían ni voz ni voto real. Entonces, artistas mujeres que trabajaron en un contexto adverso en cuanto a su rol como mujer y como mujer artista. De repente, hace un tiempo empecé a leer un libro que hablaba un poco de esto, ¿no? De muchas de las técnicas que hoy son valoradas en artistas hombres, por ejemplo, el dripping de Pollock se dice, o hay estudios que dicen que tal vez en realidad esa técnica la comenzó a hacer una mujer y fue como totalmente invisibilizada y en realidad se adjudica el dripping a Pollock y uno cuando habla de Pollock ya sabe cuáles son los cuadros que nos esperábamos, cuáles son sus obras y digo, bueno, qué loco, ¿no? Haber sido esa mujer que es Janet Sobel, que en realidad comenzó una técnica súper interesante y fue invisibilizada. Y como ellas, montones de las que estoy tratando de ocuparme de investigar también, porque me interesa. So, another question that I'm sure our audience is also like very eager to know about, especially when it comes to your artistic journey that is very diverse and unique. Which artwork or artist has had the most significant impact on your artistic journey? Bueno, me pasa un poco parecido a la pregunta anterior, porque en realidad creo que como justamente el camino del artista o el viaje del artista, como tiene un comienzo tal vez que está un poco, en mi caso está como un poco desdibujado, yo siempre me interesé mucho por las manualidades como se conocían antes, o esas cositas como muy del hogar y de la casa y de chiquitita como que rehacía cosas a nivel manual y demás, y después como una cosita fue llevando a la otra, y supongo que en cada época en la que me fui metiendo un poco, bueno, dentro del mundo del arte, cada persona que pasó, cada profesora que pasó, cada compañero, viendo cómo trabaja la técnica, la persona con la que estoy trabajando al lado de repente en un taller de dibujo, digo, cada persona fue dejando huellitas, pero si tuviera que nombrar a una artista, que también va a ser mujer, porque la elegí minuciosamente,
Es una artista de mi país, de Argentina, que se llama, es conocida como Yente. Y ella trabaja la abstracción, pero además de trabajar, a mí me llegó por la abstracción, pero ella hizo muchas cosas más, además de la abstracción. Y para mí el camino que ella fue haciendo fue un camino también muy desprejuiciado en cuanto al hacer, en cuanto a las herramientas de trabajo, en cuanto a los modos de hacer. Es como que yo siento que fue una artista súper completa y muy fresca. Y a mí me gusta ver en sus obras como el reflejo de eso, ¿no? Como ella de repente talló, trabajó con hilos, trabajó con bordados, trabajó con la materialidad pura, con la abstracción pura también, trabajó con la figuración, trabajó en una serie de libros ilustrados, digo, hizo un montón de cosas. Entonces siento que hay una característica en esta artista que a mí me gusta mucho, que es que no se encasilló. Y tampoco dejó que la encasillaran, ¿no? Porque en la medida en que ella hacía una cosa, de repente salía con otra, y eso a veces me parece que por ahí puede pasarnos, que nos gusta tanto algo, o la gente nos reconoce como un artista determinado, dentro de un determinado estilo, que también nos vamos como engolosinando con eso, ¿no? Y me gusta esa idea de que ella se animó a probar todo lo que quiso y se ve en su obra, en el recorrido de su obra. Entonces, creo que es una artista que yo siempre quiero mirar y siempre estoy como observando sus obras y tratando de descubrir obras nuevas de ella porque son re inspiradoras para mí. Um, our last icebreaker question is, if you were given the opportunity to create an art installation anywhere in the world, where would it be and what would it look like? Bueno, a mí me gustaría trabajar por lo pronto, como para arrancar. Yo me siento como que podría trabajar en cualquier parte del mundo porque cualquier lugar del mundo siento que puede llegar a ser nutritivo para un artista, el intercambio y demás. Pero mi deseo personal, si tengo que focalizar, sería comenzar trabajando en Latinoamérica. Bueno, por supuesto en Argentina, pero Latinoamérica. Hay algo de Latinoamérica que a mí siempre me llama, las veces que tuve la posibilidad de viajar como turista, no sé, me siento muy parte de Latinoamérica, y me gusta mucho como entender las costumbres, la cultura, aquellas que se han perdido, aquellas que siguen existiendo, como poder hablar con la gente. Entonces digo, poder llegar a distintos lugares de Latinoamérica para mí sería como hermoso y como algo súper sensible en cuanto a lo que yo siento por Latinoamérica, ¿no? ¿Y cómo sería eso? No sé cómo sería, pero en realidad con lo que estoy trabajando ahora, yo ahora estoy trabajando en varias cosas a la vez y en varios proyectos que un poco tienen la misma esencia, pero a mí me gusta la idea de que muchos de mis últimos proyectos tienen como una mirada microscópica, como hay como algunas piezas con las que estuve trabajando que parecieran como que intervenidas o realizadas de manera tal que uno se tiene que acercar demasiado a la pieza para poder verla, y algunas parecen como, bueno, yo como trabajo con las manchas y la abstracción, algunas parecen como universos, ¿no? Hay como una doble mirada como de lo microscópico y lo macro. Siento que me gustaría que sea una obra que la gente se tenga que acercar mucho a verla, como si se estuviera metiendo ahí. Digo, si tuviera que elegir, ¿cómo sería? Como algo muy chiquito pero profundo, ¿no? Como para que la gente se meta a dedicarle tiempo a mirar un buen rato, ¿no? Move to the questions. Um, First question is, can you share a memorable or unexpected moment when an artistic experiment led to a surprising outcome or a new direction in your work? Sí, bueno, hace unos años, antes que yo empezara a estudiar la especialización en arte en la UNA, ya hacía rato que quería volver a la facultad. Yo estudié diseño gráfico en la FADU, acá en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, y pasaron muchos años desde que me recibí hasta que finalmente comencé esta especialización, pero en el medio hice un montón de cursos, talleres y demás. Y yo sabía hace mucho tiempo que tenía ganas de volver a la facultad, como ese contexto académico, donde además de hacer uno pudiera estudiar cosas, si bien, digo, desde mi lugar siempre trato de estar nutrida, de estudiar, de leer, pero como que el contexto de la facultad es un contexto que a mí me atrae bastante.
porque para mí el aprendizaje es bárbaro y es bárbaro en ese contexto de universidad, del intercambio con personas de otra cultura tal vez, o que vienen de otros lugares o con otras profesiones. Y bueno, cuando tuve que empezar este proyecto, este primer proyecto artístico, era la consigna o la primera charla que yo tuve con las personas del posgrado era, vos tenés que traer una idea inicial de un proyecto y durante el posgrado las vamos a desarrollar. Yo decía como, ay, qué idea, tenía dibujos sueltos, tenía cosas como de otros momentos de mi vida y qué sé yo. Y ya venía con un interés bastante profundo en los hongos de los alimentos cuando se pudren, esos hongos que aparecen en los alimentos cuando se pudren, ¿no? Ya venía medio ahí dando vueltas, que me parecían unas formas tan atractivas y unos colores tan interesantes que se armaban, y dependiendo qué alimento, el color de ese hongo, bueno, en fin. Y de repente, un día, yo había comprado unas berenjenas, verduras agroecológicas que a veces compro por acá por mi casa, ya había cortado unas rodajas y las había guardado para cocinarlas después. Y bueno, me olvidé de esas berenjenas que estaban en la heladera y cuando las fui a buscar, creo que habrían pasado, no sé, una semana, 2 semanas, las abro del recipiente donde está, de la bolsita donde estaban, y cuando las abro, esa berenjena, que ya de por sí era de un color bastante particular, porque al ser agroecológica la pielcita no era del mismo color que las que solemos comprar en cualquier verdulería, y tenía unos colores rosas, rojos, verdes, era una cosa increíble, y a mí lo primero que me salió a hacer es emocionarme completamente, y después dije, yo esto lo tengo que fotografiar, esto es una instancia hermosa. Yo veía belleza ahí, o sea, no me generaba algo desagradable. Y entonces dije, bueno, lo puse, lo fotografié, qué sé yo, y esto fue un mes antes de arrancar con el posgrado y de tener esa conversación en la que me habían pedido que yo tenía que llevar un proyecto inicial, una idea inicial. Y un poco fue el puntapié, ese alimento podrido, fue el puntapié de mi proyecto inicial con el que yo caí, que mutó muchísimo, hoy en día ya no es lo que era, pero esto de fotografiar alimentos podridos con mi cámara de celular, con algo que tengo súper a mano, incluso con un adaptador microscópico que yo tengo que le pongo al celular para sacar las fotos más, una mirada más microscópica, forma parte de lo que va a ser mi proyecto final. Porque hay algo ahí con la morfología, con los colores, con las texturas, que me parece como que en una sola cosa se reúnen como varias de las cosas que a mí me interesan dentro del mundo del arte y explorar dentro del mundo del arte. Entonces yo creo que ese fue un puntapié hermoso para incluso empezar una nueva formación académica. Entonces fue como, sí, empiezo por acá y bueno, hoy derivó en un montón de otras cosas y me da mucha alegría. The next question is really um kind of like exposing our audience to like your very diverse background and how you are a graphic designer, you are an educator in graphic design. And how do you balance your graphic design background with your more experimental art practices? And do they inform each other in any way? Bueno, en realidad la formación en diseño gráfico en la Universidad de Buenos Aires, que es donde yo estudié en la FADU, es bastante experimental. Uno aprende muchas nociones muy importantes del diseño gráfico en mi caso, a partir de la experimentación. O sea, la formación es realmente muy experimental. De hecho, muchas veces después cuando uno entra al mundo laboral, extraña, al mundo laboral más real, extraña un poco eso, aunque después, bueno, uno eventualmente puede ir llevando esas exploraciones que va haciendo al mundo laboral real. Y se va nutriendo y se va armando el perfil de cada diseñador de una manera particular. Pero yo creo que esa cosa de explorar y de probar y de generar técnicas y de usar herramientas y materiales diversos o papeles olvidados o un cepillo de dientes que estaba por tirarlo y de repente lo uso para generar técnica en cuanto al diseño gráfico, me acompañó también a esta como desprejuicio por probar y por hacer. Yo me acuerdo que una de mis últimas materias, por suerte, antes de recibirme como diseñadora gráfica, fue ilustración, de una cátedra muy hermosa de Roldán, que es un ilustrador bastante conocido acá en Buenos Aires. Era la primera vez que se abría esa cátedra, era una materia electiva,
Y uno de los primeros trabajos creo que era ilustrar un texto, ¿no? Bueno, todas las nociones en relación a lo que dice la palabra, lo que cuenta la imagen y demás. Pero antes de abordar ese primer trabajo práctico, creo que habíamos tenido como 3 o 4 clases donde teníamos que explorar con herramientas, ¿no? Y yo dije, "Ah, este es mi momento". O sea, me dejaban total libertad para hacer lo que se me cantara. Entonces yo agarré, arrebaté 1000 cosas que tenía en mi casa, hilos, radiografías viejas, pinceles que estaban truchos, que se supone que ya no servían para pintarlos, todo lo que se supone que no servía para nada. Bueno, me lo llevé y eran hojas y hojas de experimentación, experimentación, experimentación. Y claro, después, cuando uno tiene que hacer un recorte, decir, bueno, ¿con qué me quedo? Ya armaste tanta cosa que es muy fácil elegir con qué te quedas, porque tenés una cantidad de material hermoso. Y bueno, después cuando me recibí y demás, siempre estuve como muy atenta a cursos, a talleres y qué sé yo, y algunos, mi taller de cabecera por muchos años fue el de una también diseñadora e ilustradora que la quiero mucho, se llama Silvia Mato, y yo hice un taller por muchos años con ella, incluso al principio de la pandemia también, que fue un espacio como súper nutritivo tanto a nivel profesional y de aprendizaje como emocional, porque nos acompañamos durante la primera etapa de la pandemia muchísimo. Y en su taller se vivían experiencias muy hermosas también en el sentido de la exploración. Y algo que también me parece que fue una semilla para todo lo que yo estoy haciendo es la idea de trabajar con el cuerpo entero, en el sentido de que antes de sentarte a dibujar en su taller, se disponía el cuerpo para que estuviera como cómodo, alegre, relajado para dibujar, ¿no? Entonces por ahí hacíamos muchos ejercicios de relajación o de respiración, o algunos ejercicios que ella combinaba con cosas que sabía del mundo de la danza o el mundo de la meditación. Y creo que ese contacto como tan estrecho entre cómo me siento y cómo dibujo es lo que también me hace estar en constante búsqueda de, bueno, quiero seguir explorando, quiero seguir sumando materiales. ¿Y qué pasa si ahora esto que pinté con esto le agrego tal cosa? Es como, es incansable el camino de la prueba y de la búsqueda y de la exploración. A mí me divierte muchísimo. Next question is really, I feel like it's very aligned with what you were just describing about like experiencing life with all of your senses, but also like all of your senses carrying that memory of Mm. experience. Um, and the next question asks about intuition. What role does intuition play in your creative process, and how do you cultivate it as an artist? Bueno, 100% intuición en mi trabajo, después viene como la información y se va retroalimentando, es decir, yo de repente descubro algo y entonces después investigo y me fijo qué artistas hicieron eso medio parecido a lo que yo hice, pero lo hicieron mejor, pero lo hicieron distinto. Eh, Me gusta mucho investigar y hablar con otras personas acerca de lo que uno hace. O sea, de hecho, eh, hace unos años con una compañera del taller de ilustración que mencionaba, eh, yo quería exponer y no encontraba un lugar porque tampoco eh, no encontraba un lugar donde exponer y donde mostrar mis dibujos como yo quería. Y entonces dije, bueno, a ver, ¿qué hago? ¿Con quién lo hago? ¿Cómo lo hago? Y bueno, decidimos avanzar en un bar café que hay acá en Saavedra, en un barrio bastante cerca de mi casa. Y la muestra se llamó Intuición, porque justamente las dos trabajábamos mucho con las manchas, con la técnica de la decalcomanía, que es una técnica que a mí me gusta mucho y siempre la retomo, porque hay algo ahí de control y hay algo de no control que me permite a mí poder explorar un montón de cuestiones con la forma, con la técnica, con el color, con la composición, porque digo, bueno, ok, yo sé, uso esta técnica, es la de calcomanía, entonces pinto un papel o pinto un plástico o pinto algo, lo apoyo sobre la hoja, lo levanto y la forma que me queda ahí es azarosa, es depende cuánta agua tenga la tinta, cuán seca esté esa tinta o mojada, cuán seco esté ese soporte o mojado, qué le haya puesto antes. Digo, hay un montón de variables que generan que eso que estoy pintando sea producto de algo que no manejo. Y me gusta trabajar así,
porque no es que la mancha queda ahí y listo. Yo después voy mirando, la voy moldeando, trabajo muchas veces con negro, pinto de negro tal vez un fondo de algún soporte, de algún cartón, de algún papel o lo que sea, y empiezo a manchar con blanco. Entonces después de repente si hay formas que no me gustan, como que las voy borrando con negro. Entonces voy haciendo ese doble juego de, bueno, el blanco, el negro, la incorporación del color y demás. Y me gusta un poco que, si bien la técnica es súper precisa y hay personas a lo largo de la historia del arte que la han usado más o menos, pero, o mejor y peor, o con más precisión o con menos precisión, es una técnica que en sí misma te genera como un resultado súper variable. Y a mí me gusta trabajar con eso, ¿no? ¿Y cómo cultivo eso? Creo que preguntando. Soy muy preguntona, me gusta preguntar, me gusta hablar con gente que hace cosas distintas a las que hago yo, no solo dentro del ámbito del arte, sino que de repente, no sé, fui a un evento social y me crucé con una persona y me puse a charlar y esa persona tiene una profesión, una carrera totalmente distinta a la mía y me gusta saber cómo es el día a día de la gente. Creo que parte de cómo cultivo eso es siendo curiosa, preguntando, interesándome realmente por las cosas, por las vidas de las otras personas. Creo que eso deja como huellitas ahí medio inconscientes que hace que después, no sé, algo que charlaste con una persona totalmente distinta a vos, en un contexto que no te esperabas, te da herramientas inconscientes para seguir laburando. Y a mí me gusta pensar que como no sé, una película que vi, una charla con una persona, una canción que estaba de fondo mientras estaba cocinando, impactan después en las cosas que voy haciendo, como que es parte, ¿no? De todo eso. The next question also kind of like aligns with the theme of intuition and like listening to your inner self, but also listening to the world around you. And it has to do with emotions and themes. Do you think that there are any specific themes or emotions that you intentionally aim to evoke through your art? If so, how do you approach the process of communicating emotion? En realidad, no, cuando me pongo a hacer, a pintar, a dibujar o lo que sea que haga, nunca estoy pensando en lo que quiero decir con eso. Simplemente es como si algo interno estuviera queriendo decir algo, pero yo no lo sé muy bien. Y se manifiesta mediante distintos soportes, distintas técnicas, distintos dibujos, colores. Seguramente cuando hago quiero decir cosas, pero no tengo tan claro qué es. Tal vez lo voy descubriendo después, ¿no? Pero no es que yo cada vez que termino o empiezo una obra digo, quiero que la gente piense esto, quiero que alguien cuando lo vea sienta tal cosa, ¿no? En realidad lo abordo más desde un... Justo estoy trabajando en algo de eso, que esta pregunta me genera como también unas dudas, unas incertidumbres y me gusta, porque es como si hubiera algún llamado interior, queda un poco como, no sé, como medio esotérico, ¿no? El concepto, pero hay algo que yo quiero, cuando yo hago y trabajo y mancho y pruebo colores y mezclo, en realidad simplemente quiero estar haciendo eso. Y estoy como muy en contacto con la mancha, con la forma, con las herramientas, con las pruebas, con el error también. Me gusta cuando me equivoco, cuando pasa algo que no estaba esperando y eso cambia como el abordaje del dibujo, o digo, bueno, ¿qué hago con esto? Y no lo quiero borrar porque fue parte del proceso y para mí es importante que esté. Bueno, de hecho, parte de mi curiosidad en relación a los hongos en los alimentos cuando se pudren surge de un error. Es como el alimento no se tenía que pudrir, no es que yo lo dejo a propósito para que se pudra, simplemente sucede. Y es a partir de ahí que yo empiezo a sacar fotos y empiezo a hacer registros y me compré ese microscopio para poder analizarlos un poco más en cuanto a color, forma, textura. Pero me parece no hay un mensaje previo o posterior. Es simplemente como el mensaje es hacer lo que sientas en ese momento y se expresa de distintas maneras, ¿no? Awesome. The next question is related to something that you spoke about earlier about depicting microscopic things, but also macroscopic things. And your work
kind of like has a lot of like microscopic and underwater worlds references. What draws you Yes. to these themes and how do you continue to find inspiration within them? Bueno, es gracioso porque en realidad también estos mundos o estos seres que a veces recreo en algunos de mis trabajos aparecen también por casualidad. Eh, Estos mundos submarinos tal vez aparecen gracias a la técnica de la decalcomanía que comentaba, o al uso de acrílicos muy aguados para trabajar. Entonces, al trabajar con la mancha se generan como unas brumas en el soporte o como o pequeñas como pintitas que son producto de, bueno, de que nada, cuando uno trabaja con una técnica húmeda y un poco de manera desprolija, si se quiere, o desprejuiciada, aparecen marcas y cosas que uno no estaba esperando y que yo simplemente dejo que sigan actuando, ¿no? Entonces hay algo de la técnica que me lleva a trabajar con estos mundos medio similares al mundo submarino y que también yo enfatizo, ¿no? De repente hago una mancha y de repente vi que esa mancha era medio parecida a una ballena y entonces la completo y la voy dibujando, o de repente vi otra mancha y da medio como un alga, entonces la completo y la sigo dibujando, y en general la mayoría de las formas que yo encuentro en estas manchas que yo hago a partir de volcar tinta sobre el soporte, o de la decalcomanía, o de hacer como mal uso de las herramientas, o de incorporar herramientas de otros mundos a mis pinturas, me dan estos mundos medio submarinos. Y yo los dejo que suceda y me gusta, porque hay algo en estos seres medio amorfos y medio abstractos y medio como sin definición, que también son parte de completar una forma, pero como de una forma de imaginar cómo podría llegar a ser ese mundo submarino que desconozco y que no tengo acceso, digo, no tengo idea si eso es real o no, si podría haber como un ser medio de esa forma. Sí trabajo mucho con referencias, ¿no? De repente veo una mancha que se parece un poco a un animal que yo todavía no entiendo bien qué es, bueno, de repente me pongo a buscar cómo son los animales, o en internet, o en mis libros, o cosas como, bueno, ok, a ver cómo sería el ala de un animal que acá se aparece esta mancha. Entonces, bueno, voy completando. Y bueno, lo microscópico en realidad es una forma más también de tener un acceso a algo que a simple vista no veo, ¿no? Como hay algo en lo microscópico que me atrae muchísimo. Incluso soy medio fan de seguir cuentas de esas que son como con microscopios reales y profesionales, se meten en una microbacteria y se ven todas formas y manchas y qué sé yo, y digo, qué loco, porque esas formas son muy parecidas o a mis dibujos o a formas que están en el exterior y que las vemos de otra manera, ¿no? Eh, no sé, hay algo con la mirada profunda o una mirada de las cosas que no vemos a simple vista que me genera mucha atracción, ¿no? Como si yo pudiera hacer un super zoom a las cosas que me interesan, ¿no? Y decir, mirá, cómo es esto en la profundidad. Por eso, bueno, apenas empecé a trabajar con los hongos, también me interesé mucho por ver cómo son, si yo les hago con un super zoom, cómo son, cómo es la textura. Y de repente veo que esa textura se parece mucho a una textura de, no sé, de un edificio, ¿entendés? Y digo, bueno, tengo la teoría, todavía no comprobada, de que en definitiva depende el zoom que uno le haga a las cosas en realidad son todas iguales. O sea, hay una instancia de ese zoom que uno hace que un hongo tal vez tiene la misma textura que una pared de un edificio. No sé, tengo esa teoría que por ahí la puedo seguir trabajando más adelante, pero dependiendo del zoom que uno le haga a las cosas, es como cuánto se asemeja o cuánto no al resto de las cosas del mundo. Eh, no sé, es una teoría que tengo que seguir desarrollando, no la tengo muy pensada, pero un poco va por ahí. The next question is regarding you approaching different mediums and techniques combinations in one single artwork. So do you have any insights? Can you share any insight on how you approach combining different mediums and techniques in a single artwork? And what challenges or benefits have you encountered through the process? Bueno, creo que yo mezclo mucho porque me interesan muchas cosas.
Entonces, como en esa idea de que no puedo quedarme con una y no puedo elegir y avanzar solo con una, es que tal vez en un trabajo mezclo varias cosas, ¿no? Entonces así es como comencé a trabajar hace muchos años con collages digitales, donde armaba como unas texturas y unas mezclas de formas que no tenían ningún tipo de referencia con el mundo real, pero que para mí eran interesantes y tal vez de repente había una textura o un collage que se asemejaba mucho a una roca, pero en realidad estaba formada con pedacitos de plantas, entonces esa cosa de lo ilógico de la construcción de las imágenes a partir de la mezcla me encanta. O sea, o de la lógica que surge a partir de mezclar cosas, que es una lógica nueva en relación a esas dos cosas individuales por separado, ¿no? Cuando las cosas se fusionan, tienen una nueva lógica. Y es como, bueno, entrar en esa lógica, participar de esa lógica. Y el dibujo tiene esto y la pintura tiene esto de que, nada, yo puedo hacer lo que quiero. Y es infinito, eso que quiero puede ser infinito. Entonces, ¿por qué no voy a mezclar? Es maravilloso, o sea, no solo para generar colores nuevos o para armar composiciones, sino para estar atento a recursos que eventualmente puedo llegar a usar, ¿no? Eh, beneficios encuentro todos, es ir aprendiendo, es encontrar herramientas nuevas de trabajo, es no olvidarse que también uno pinta no solo con los pinceles y los acrílicos, como con todo lo que te genera curiosidad. Eh, y está buenísimo poder usar eso a favor. Así que para mí la mezcla es lo más. Our, I, okay, this is a side note. I will add a last question at the end, but it's a very simple one. But to kind of like wrap up, you're speaking about your experience, your background, your inspiration. You are an educator. You teach graphic design. What is the most valuable piece of advice that you share with your students, and how has it influenced your own artistic practice? Bueno, un poco parecido a lo que dije y a lo que siento en el hacer, que es básicamente, yo formo parte de un grupo docente grande y hermoso hace poco tiempo en la FADU, en Morfología 1, en la cátedra Longinetti, que la amo. Este es mi segundo año y para mí lo más importante que uno le puede compartir a quienes están empezando a estudiar esta carrera de diseño y demás es contagiarles el entusiasmo por hacer, porque sí. Bueno, obviamente no porque sí, porque uno está en el contexto de una facultad, de una materia, de una universidad, de un trabajo práctico, pero el porque sí para mí es lo mejor que nos puede pasar. O sea, el hacer cosas porque sí, porque somos curiosos, porque tenemos ganas, porque queremos probar, porque queremos ver cómo se comportan determinados elementos. Eh, para mí el porque sí lleva a lugares inimaginados. Y un poco, si quiero dejar algo en ellos, es eso, o sea, el entusiasmo por hacer. Obviamente en el contexto de universidad a veces se torna un poco más difícil porque uno está como muy pendiente de cursar materias, de aprobar, de recibirse, ¿no? Como el objetivo es recibirse. Pero si uno puede como concentrarse un poco más en el ahora y en lo que estás haciendo, es como probar cosas porque sí, seguramente eso te va a servir para tu trabajo práctico. Y probar, y generar, y prueba y error, prueba y error, prueba y error, y de ahí salen cosas maravillosas. Y es como si no te gusta cómo está, rotalo, y fíjate cómo lo ves de nuevo. Digo, como estar muy en contacto con eso que estás haciendo. Y el porque sí para mí es fundamental para hacer. Porque de ahí salen para mí los hallazgos más importantes. I'm sure that your advice and your insight really does resonate with a lot of people who follow us, but also artists all over the globe, regardless of what level of experience you have. And then to wrap our fireside chat, there's this question that I would usually ask at the beginning, but for the first time, I'm going to ask at the end. How is your heart? And how is your body? Ah, I love that question. Bueno, how is my heart and how is my body? Yo creo que ambos son súper receptivos a lo nuevo.
¿no? Como me gusta pensar que, bueno, es re loco porque en realidad el proyecto de tesis en el que estoy trabajando se llama Cuerpo de Obra, que acá no sé si la traducción al inglés se dice de la misma manera, pero bueno, básicamente el cuerpo de obra se le dice a, cuando yo voy a una muestra o así, a una muestra, una exposición de algún artista, como los distintos elementos que conforman esa obra en sí son partes de un cuerpo de obra, como si fueran como, bueno, nuestras partes de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces yo estoy trabajando en esta teoría, escribiéndola en mi tesis, que habla un poco de esto, de que en realidad el cuerpo de obra no es solo lo que hacemos afuera, o sea, eso que pintamos, eso que dibujamos, esas fotos que sacamos. Digo, el cuerpo de obra en realidad es nuestro propio cuerpo en conexión con todo eso que estamos haciendo, ¿no? Y cómo se ve modificado y alterado, no solo físicamente, porque digo físicamente es cómo me dispongo yo a pintar, si pinto chiquito, si pinto grande, o sea, cómo está mi cuerpo dispuesto para eso, para abordar cada uno de los trabajos que uno hace, pero también es emocional, porque de repente digo, cuando yo me pongo a pintar y me equivoco, digo, yo pongo caras, ¿viste? Como que yo me estoy comunicando ahí con lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces hay algo con el cuerpo que para mí creo que es la herramienta fundamental a la hora de trabajar, pero no como cuerpo físico nada más, sino como emocional, ¿no? Lo que le pasa a mi cuerpo cuando estoy haciendo. Y me parece que también a raíz de la escritura de esta tesis que estoy haciendo y que me tiene re entusiasmada, me encuentro con otros artistas que pensaron medio parecido y es como, bueno, yo antes hablaba de Grela, que tiene este libro que se llama Dentro de uno está el universo, que parece como, bueno, también medio esotérico, pero en realidad es súper preciso y plantea un poco esto, que hay una idea que él tiene que, y con esto, no sé, como que quiero cerrar la pregunta, porque no sé si la voy a decir exactamente, pero que en realidad uno no pinta con un pincel, con acrílicos sobre un soporte, en realidad uno pinta con todo lo que vivió, con las experiencias que tuvo, con las personas que conoció, digo, todo eso te va generando que vos tengas como una sensibilidad particular y que tengas material para sentarte a pintar. Entonces, en definitiva, como los pinceles, los acrílicos son como un intermedio entre lo que vos sentís internamente, lo que tu cuerpo está dispuesto a darle a ese soporte y el soporte, ¿no? Así que, bueno, un poco va por ahí, me parece. Oh my God. After this, my heart is content. Thank you. I'm so excited for the world to hear our conversation.